Gracias por acompañarnos. Bueno, la idea es que hoy venimos a hacer una charla sobre pedagogía, sobre educación. Vamos a hacer un recorrido sobre lo que es los ciclos que tiene el ser humano dentro de esa etapa primera de aprendizaje donde aprendemos con otros y cómo en esa etapa, en esa primera etapa de aprendizaje se necesitan como unos elementos naturales que acompañen a ese ser para que tenga un camino abierto para su vida, ¿no? Después de esa etapa de aprendizaje con otros, viene la etapa de aprendizaje con uno mismo, ¿no? Como ya no son otros los que intervienen en nosotros, sino como nosotros mismos, si queremos hacer algún tipo de cambio y aprendizaje, nos corresponde ya con esa fuerza individual que tenemos. Entonces, cuando ese ser humano encarna en la tierra, ¿sí?, el bebecito que nace, viene con un camino, ¿no? Como con una misión, cosas por hacer dentro de su vida personal, y dentro de esta vida social y colectiva, pues necesita como un proceso de acompañamiento de esos otros seres que ya son adultos para que pueda establecerse y entender cómo es que estamos aquí en esta vida terrenal. Y dentro de eso, pues hay varios elementos, ¿no? Hay elementos relacionales y hay elementos cognitivos, ¿no? En esa etapa de ese aprendizaje con otros, realmente son 21 años. Son esos primeros 21 años en los que estamos relacionándonos con los otros. Tenemos maestros, tenemos tutores, tenemos cuidadores y acompañantes, sean papás, abuelos, tíos, en algunos casos la nana, así como esos seres que acompañan a los niños, que de hecho tienen un grado de responsabilidad hasta los 21. Somos mayores de edad a los 18, pero todavía tenemos esos 3 añitos más de aprendizaje con los otros. Y este ciclo de 21 años realmente se divide en 3 ciclos de 7 años, ¿no? Se le llaman los septenios. De hecho, toda nuestra vida está determinada por septenios, pero vamos a hablar sobre esos 3 primeros, que es cuando nos relacionamos y aprendemos de los otros. Pero además, entonces estamos en 3 ciclos de 7 años. El día de hoy vamos a hablar de ese primero, ¿no? Cómo acompañamos en ese primer septenio niños hasta los 7 años. Porque es tan importante esa semilla que se da ahí, que es lo que realmente va a dar fruto durante toda la vida. Toda la vida es hasta la edad que a cada uno le corresponda, a nivel emocional, a nivel relacional, hasta a nivel de salud. Entonces, por eso es tan importante ese trabajo con ese primer septenio. Dentro de esos elementos naturales que se requieren, vamos a hablar como de 4 énfasis, ¿no?, para ese primer septenio. El primero son los ritmos, el segundo es el entorno, el tercero es la forma y el cuarto es la devoción. ¿Listo? Entonces, en ese primero, que es el ritmo, primero vamos a revisar como qué pasa con nuestro entorno, ¿no?, con el medio natural. Todos los días el sol sale a una hora, se acuesta a otra hora, o sea, tenemos día, vigilia, estamos despiertos haciendo actividades. Después tenemos noche, ¿no?, sol se oculta, ciclo de la luna, sea la que sea, tenemos un periodo de noche. ¿Eso cambia? ¿O todos los días pasa lo mismo? Todos los días pasa lo mismo, o sea, eso es un ciclo natural, ¿sí? Obviamente hay cambios de horarios, así sea que estemos aquí en la zona tropical, tenemos unas horas, un poquito, 15 minutos antes, 15 minutos después. Si estamos en un lugar con estaciones, los horarios cambian un montón más, pero siempre va a haber un día y una noche en ese ciclo natural del día. Ahora, cuando vamos a trabajar la semana, ¿sí?,
estamos regidos por unos días de la semana y una semana que tiene 7 días, ¿no? Siempre va lunes, martes, miércoles, ¿no? Domingo. Y volvemos a iniciar. ¿Eso cambia? Naturalmente es nuestro ciclo de la semana, todo el año, para completar esa vuelta al sol, ¿no? Ahora, cuando hablamos de esa vuelta al sol, también tenemos las estaciones o tenemos ese ciclo, las estaciones muy marcadas en lugares con estaciones. En lugares como este, si hacemos un recorrido con el sol, vemos cómo ese recorrido va de un lado al otro cíclicamente, de manera natural y tampoco cambia. Entonces, viendo cómo todos esos elementos naturales se dan cíclicamente, es cómo hacemos para que la vida de un niño también tenga esa forma cíclica, ¿sí? De una manera natural, porque sería como ilógico que si todo se está moviendo cíclicamente y estamos hablando de eso, antes podíamos hablar un poco más del clima, ahora ya no podemos incluir en eso cíclico el clima porque ha cambiado un montón, pero dentro de todos los procesos naturales hay un ciclo, ¿no? Tal vez del agua sí podría estar incluido, ¿no? La evaporación, vuelve a las montañas, vuelve a los ríos, vuelve a bajar, vuelve al mar, evaporación. Todo viene dentro de ese movimiento cíclico y es cómo podemos ofrecerle a los niños eso mismo para que sea su movimiento de vida algo natural también. Entonces desde ahí se plantean lo que son los ritmos, cómo manejar ritmos con los niños. Y esos ritmos está pues en el movimiento diario, el movimiento semanal, el movimiento mensual y el movimiento anual, ¿no? Como que va enmarcado en ese tiempo donde él está viviendo y donde él se está encaminando y cómo nosotros como adultos, papás o cuidadores ayudamos a que ese movimiento para el niño sea rítmico. ¿Se les ocurre cómo podríamos hacerlo? ¿Qué podríamos hacer cíclicamente con los niños? La hora de despertarse y dormir. ¿Qué otras? Las horas de comer. Sí. Bueno, cuando uno habla de rutina, es que cuando uno habla de rutina, dice, ay, es que me aburrí de la rutina. Entonces mejor hablamos de ritmos, pero sí es eso, ¿no? Como ese movimiento diario en el que envuelves al niño y lo llevas, ¿no? Entonces, si hablo como mamá, digo, claro, la hora de levantarse, a qué hora le estoy dando sus alimentos, en qué momento se baña del día, en qué momento se acuesta, en qué momento va a jugar, en qué momento va a aprender. Dime. Rituales, sí. Si hay rituales dentro de la casa, en qué momento se hacen esos rituales. Pero no solamente en el día, sino también tenemos unos días de clase, ¿no? Digamos que el niño ya está grande, está yendo a la escuela, tenemos unos días de escuela. Entonces, hay un ciclo donde los días de escuela y los días de no escuela, ¿no? Ya ahí se genera. Ahora, cuando hablamos de clases, de pedagogía y de atender a niños en el grupo, tenemos una hora de entrada, tenemos una hora de juego, donde los niños juegan afuera, y siempre es la misma hora. Y después entramos y jugamos adentro, y siempre es a la misma hora. Y ellos no manejan el tiempo, ¿no? Ellos todavía no saben eso, pero lo perciben, ¿sí? Perciben el movimiento del tiempo internamente, sin saber qué hora es. Y así como que todo el día estamos manejando ese movimiento, pero además no solamente en ese día, sino que se maneja ese movimiento en toda la semana. Ahora, cuando pensamos en la luna tiene un ciclo, ese ciclo en que está la luna nueva y empieza a crecer, ¿verdad? Llega a llena y después empieza a menguar y vuelve a la nueva, ¿no? Este mismo ciclo es el que nos muestra como lo que nosotros llamamos meses, ¿no? Ese tiempo del mes. Con los chicos también hacemos ese ciclo, sin que ellos sepan qué mes es, ni en qué luna estamos necesariamente, si observan bien, pero no
desde la razón, sino desde el estarlo vivenciando. Se trabaja, por ejemplo, en clases, es por lunas, ¿no? 4 semanas en que se trabaja algo, el mismo tema. Nosotros como adultos, mamás y docentes, sabemos cuál es ese tema. Ellos no necesariamente tienen que tenerlo porque ellos no trabajan desde la razón. Son niños pequeños, que no quiere decir que no piensen. Piensan y son súper inteligentes, pero realmente ellos hacen el proceso contrario de lo que hacemos los adultos, ¿no? Nosotros pensamos, lo sentimos y después lo hacemos. Ellos hacen lo contrario. Ellos lo hacen, lo sienten y lo último que hacen es el pensar eso que están haciendo. Entonces con ellos trabajamos todo un mes el mismo tema que se haya abarcado para ese. Por ejemplo, el mes que acaba de pasar, estuvimos trabajando los oficios ancestrales, tradicionales de este territorio, y fue 4 semanas trabajando. Teníamos un acompañante en arriero que nos mostró cómo era su labor. Después tuvimos otra semana con una visita donde los paneleros, entonces fuimos allá al molino, y después tuvimos otra semana con unas personas que trabajan las abejas, entonces fuimos a ver cómo se hacían las abejas, y después tuvimos un festival, ¿no? Donde habían varios oficios. Entonces son esas 4 semanas y ya se termina, se guarda y empieza otras 4 semanas de otras actividades. Bueno, si hay preguntas, por favor, súper bienvenidas. No hay problema de interrupción, ¿no? Listo, entonces ahí estamos hablando de esa. Dime. Esas 4 semanas las trabajan como en base a algo en específico, o sea, como un tema en específico, como, no sé, visitas, entonces hacen todas las visitas. Sí, nosotros hacemos una planeación para 6 meses, cada 6 meses la hacemos, y ahí decimos qué tema va, ¿no? Pero esos temas van más que porque se nos ocurran, hay también unos ciclos anuales que existen y desde ahí se abarcan ciertos temas, como por ejemplo, hay una línea que es una línea cristiana, ¿no? De creencias de Cristo y de eso que trae. Entonces hay unos en el año que están determinados por ese movimiento, como por ejemplo la Pascua. ¿Sí? Entonces esta parte de la Pascua es una época completa que se trabaja con los niños. Hay otra época como el Adviento, ¿no? Que es esa preparación a la Navidad. Entonces esa época son 4 semanas que trabajamos sobre el Adviento. Y hay así como hay varias de estas celebraciones cristianas en el año, y hay otras en que no están, y ponemos entonces como esto sobre la naturaleza. En este momento estamos en la naturaleza y territorio, el anterior era de oficios. Hay un momento en esta época de Halloween que se celebra es Día de Muertos, ¿no? Como celebrar la muerte y todos nuestros ancestros, ¿sí? Como que eso es el ciclo que nos acompaña anualmente con los niños. Entonces, bueno, estos ritmos realmente, dime. En estos momentos en la escuela les dan a todos los niños de diferentes edades al mismo tiempo o se divide por clases. En los primeros años, ese primer septenio, se trabajan juntos. Realmente, si llegase a haber una división en un lugar donde hayan muchos niños, se trabajaría maternal, que sería como menores de 3, chiquitines, porque realmente haya una necesidad de un cuidado de ellos por las condiciones de sus papás, y se trabaja jardín de infancia, que ya va de 3 a 7, pero es un grupo unificado. Ya se hacen divisiones como por grados después de los 7, cuando ya empiezan a trabajar cosas académicas muy específicas. Entonces, bueno, primer punto, ritmos, cómo los ritmos van en todos los tiempos, ¿no? Ahora, estamos hablando de la escuela, pero esos ritmos también se pueden trabajar en casa, ¿no? Cómo desde casa podemos trabajar el ritmo diario, cómo podemos hacer unos acompañamientos, sea porque vaya a la escuela o porque no vaya, para separar lo que es
entre semana y fin de semana, ¿no? Cómo podemos trabajar este ciclo de la luna de manera como consciente a nivel familiar, de decir, ve, estamos en tal momento. Solamente el hecho de que el adulto como tal tenga la conciencia de que existe eso, no hay que explicárselo al niño ni hacer muchas cosas, porque eso lo perciben ellos, ¿no? Y como también socialmente, de hecho, trabajamos lo que es el ritmo anual, ¿no? Cuando llegan a las celebraciones de diciembre, uno ya sabe que es diciembre, ¿no? Que le genera otra sensación, que hay fiestas, que vamos a comer cosas ricas, o sea, como que ese ciclo anual también está presente en nuestras vidas. Y como en casa se cuida eso. El segundo punto que dijimos es el entorno, ¿no? Entonces, cuando hablamos de entorno es, bueno, ¿qué sería lo más conveniente y sería lo mejor para que el niño estuviera en contacto de naturaleza? Pero digo, bueno, naturaleza, ¿hasta dónde va? ¿No? Porque claro, aquí tenemos, y ese siento que es uno de los puntos valiosísimos de tener a niños en lugares como este es, aquí es hermoso, pero también hay muchos niños en el campo, ¿no? Sea en donde sea, que estén ubicados, que estén en el campo ya es como un tip para ellos, ¿no? Como darles un obsequio, decirles aquí están en contacto con la naturaleza, pueden estar con los animales, en observación, en llegar a tocarlos, ¿no? Que la hormiguita que se le está metiendo o que está salvando a la abeja que se está ahogando, bueno, como ese contacto normalmente con la naturaleza. Pero además es cómo les permitimos. Dime. ¿El primer entorno no sería el hogar? Sí, sí, claro. Y ese también sería como darle un hogar natural, saludable, ¿sí? De las personas que lo rodean, de cómo lo rodean, de cómo es el lugar donde habita también, porque todo eso influye tanto corporal como a nivel de vitalidad y de salud para los niños, ¿no? Porque también está en ese lugar en que habitan, sea hogar o sea escuela, en que están en contacto, ¿sí? Será mejor que estemos sobre una estera o que nos pongamos un tapete de plástico. ¿Qué será más conveniente para el niño? La estera. Que le tengamos, no sé, unas muñecas de trapo, unos carritos de madera o unos volquetas de plástico, trenes de plástico, la pista de carros de plástico. ¿Qué será más conveniente para él? La madera. La madera, entonces hablamos de todo lo que es material natural, ¿no? ¿Qué será más sano para él? ¿Un piso en madera o un piso de cemento con baldosa y que brille? ¿Sí? Los niños tienen una sensibilidad muy grande en el tacto. Y no sé si se han fijado que los niños pequeños todos se lo echan a la boca, ¿sí? Porque es su manera de relacionarse con el mundo en ese momento en el que están. Entonces, cuando están echándose todo a la boca, resulta que si ustedes tocan una estera o tocan una bolsa plástica, ¿qué cambia la sensación? ¿Cómo se sienten? ¿Lo han hecho? Por ejemplo, para quienes sean más musicales puede ser irritante, ¿no? Ahora, si tocamos esto desde el sentir y tocamos esto, ¿en qué cambia? Que uno tiene más estímulos Más textura, pero además... La temperatura también, ¿no? Esto se pone como frío, ¿no? Pero además de eso es que alcanzamos,
con el tacto los niños están buscando como qué tan natural es, ¿no? Qué tan vivo está. Y esto no está vivo. En cambio esto sí está vivo. O si cogen un perrito o un gatito, o si cogen, no sé, una muñeca de lana, qué tan viva está y qué tan vivo puede estar una Barbie, o sea, una muñeca de plástico cualquiera. Entonces es como esos elementos que están rodeando al niño, sea en el lugar que estén, sean los más convenientes para él, porque pueden percibir más allá de lo que nosotros solamente podemos ver, ¿no? Ellos tienen una percepción con el tacto increíble. Además de una percepción desde lo interno, ¿no? Donde uno puede estar poniéndole en la cara y ellos saben que uno está molesto o está triste. Ese tipo de percepción también la alcanzan a hacer los niños. Entonces, es buscar esos elementos que sean los más convenientes para poderlo acompañar y rodear. Tercer elemento que hablamos fue la forma. Todo tiene una forma. Nuestro cuerpo tiene una forma circular, aquí más alargado, aquí súper alargado, pero esta forma tiene unos límites, ¿no? Ahora, si yo quiero que trabajemos algo artístico, le paso una hoja, esta hoja tiene una forma y tiene un tamaño. Entonces le estoy pasando la hoja, pero también le estoy pasando una forma, hasta dónde va. Esa forma está relacionada con límites. Hay unos límites hasta dónde vamos, pero también hay unas formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, a ver, la forma en que nosotros almorzamos en la casa. Primero, nos sentamos todos, ponemos en mi casa, cada casa es diferente, ¿no? Las ollas en la mitad de la mesa, ponemos los platos, hasta que no estemos todos sentados y hagamos el agradecimiento, nos servimos y almorzamos. Esa es la forma de mi casa, hay otras formas. Y cada cosa, si nos ponemos a fijarnos, tienen una forma de hacer y acostumbramos a hacerla de una forma. Ahora, si a los niños le mostramos que esa forma se mantiene, ellos ya saben que ese es el límite. Ya saben que si ponemos el alimento en la mesa, pero aún no hemos bendecido y servido en cada plato, todavía no pueden meter la mano a picar, sino que van a esperar, porque ya saben que dentro de nuestra forma hay que esperar hasta que agradecemos y servimos. Y así con cada cosa que hagamos. Vamos a hacer crayolas. Entonces, la forma es, reparto las hojas, cada niño queda encargado de distribuir determinado color, hasta que todos no estemos ahí, empecemos a cantar, no empezamos a dibujar. Es una forma. ¿Listo? Y además la hoja nos da un límite, nos dice, no puedes pintar más allá del borde de la hoja. Y si te saliste, mira, traes la esponjilla y vamos a limpiar eso que se nos salió. ¿Listo? Entonces, esa forma, cuando las tenemos, si las tenemos de manera consciente, mucho mejor, de saber por qué lo hacemos así, ¿sí? De por qué vamos a no salirnos de la hoja o por qué vamos a esperar hasta que agradezcamos, les da un límite hasta dónde vamos, ¿no? Hasta dónde es permitido, hasta dónde corresponde y hasta dónde yo sé que si me salgo, hay algo que me llama y me dice, no está bien, ¿no? Eso es lo que pasa con los niños. Ahora, si tú estableces una forma con ellos, y estamos ya hablando en grupo, si estableces una forma con ese grupo base con el que estás trabajando y después llegan otros niños, ese grupo base va a cuidar la forma. Porque mira, ahorita no podemos salirnos del salón. Ellos ya saben, esa es la forma. Cuando jugamos dentro del salón, solo jugamos dentro del salón. Y si jugamos fuera, no puedes sacar ese juguete, porque ese es solo para jugar dentro del salón.
esa ya es una forma que ellos mismos ayudan a cuidar. Y empezamos a poner límites. Y límites que no necesitan, no, el grito, el regaño y el no, sino esa es la forma. Y esa forma nos ayuda a que podamos ir más fluidamente, más amorosamente. Y última es la devoción, que la devoción está ligada a la religiosidad. La religiosidad como esa religarnos con lo espiritual. Y es algo que naturalmente tenemos todos los seres humanos desde que nacemos y que el niño lo está buscando y está relacionado con ese niño que se echa toda la boca, está probando el mundo, pero además está diciendo dónde está eso espiritual, porque ellos vienen de estar un momento en ese mundo espiritual, encarnan y dicen, encarnar es lo nuevo. Lo que yo conocía era lo espiritual. ¿Dónde está eso? Y empieza a buscarlo en todo lo que hay. Por eso es toda la boca, pero además es naturalmente lo están buscando en todo. Entonces, cuando vienen y tocan este plástico, es muy útil, no se daña la hoja, es cierto, pero realmente esto no está vivo, por lo tanto no tiene espíritu. Pero si abrazan un árbol, ese árbol está vivo y tiene un espíritu y él percibe eso. Entonces, ¿cómo esa religiosidad la están buscando en todo? No como doctrina, ni les enseñamos, ni les hablamos de Cristo, ni les hablamos de nada, sino es como en todo el contacto y todo su movimiento diario están buscando es eso espiritual detrás de. Y eso mismo también con lo que hablo de la percepción del otro. Entonces ellos sienten si tú estás haciendo la bendición del alimento y estás pensando en que se te olvidó que tenías que llamar a X importantísimo, o si realmente cuando lo estás haciendo de una manera devocional ese agradecimiento por el alimento. Si es real o si realmente no está presente en ese momento. Entonces, esa religiosidad unida a esa devoción es, ellos buscan ese religarse con lo espiritual todo el tiempo. Nosotros, ¿cómo les podemos ofrecer el ser, el tener esa devoción por eso espiritual, por eso que va más allá? ¿Cómo podríamos nosotros, como adultos acompañantes, hacer ese puente para que ellos puedan ver que es algo tan importante que se merece una devoción? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué podríamos hacer? Para que ellos generen esa devoción. Yo creo que el ejemplo ayuda mucho ver a otras personas haciendo lo que devoción de la buena. ¿Tienes mascota? Mira, espera, ese por ejemplo es importantísimo, porque realmente la base de la educación en los niños en ese primer septenio es la imitación. Ellos todo lo hacen por imitación. ¿Sí? Y entonces, si ven que los cuidadores, sea el que sea, tiene, no sé, es muy distraído, ellos que imitan la distracción. Ellos imitan todo, de hecho, ¿no? Las palabras, la forma de hablar, imitan la forma de actuar, imitan frases, las repiten exactamente como el adulto los hace. ¿Sí? Uno escucha a niños y dice, eso lo dijo la mamá, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Son buenísimos eso, porque esa es su manera de aprendizaje, la imitación. ¿Sí? Mi abuela hacía cantar, pero ya un momento como que bastante, era como 100 veces Jesús, 1000 veces Jesús. Y era como que también yo no sabía que ella no sabía nada, casi nada, pero en un momento yo estaba estudiando Jesús, pero mucho canto también para todo el día cantando a Dios, cantando. Ese es otro punto importantísimo para primera septenio.
los cantos. Con ellos todo es desde el canto, desde el canto. ¿Por qué? Porque vienen de un mundo espiritual donde todo es muy celestial, armónico, y llegan acá donde todo es más físico, rígido. Entonces es cómo les hacemos esa conexión, ¿no? Cómo les ayudamos en ese puente, y es cantando. Con los niños pequeños es canto, 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 canto. En clase yo canto una canción y ellos ya saben que se tienen que ir a lavar las manos. Canto una canción y ya saben que es el momento de recoger. Canto una canción y saben que es el momento del cuento. O sea, es con cantos que uno los va llamando. No quiere decir que todo el día le cantes. No, pues hay cosas en que hay que hablar, cosas muy puntuales en que hay que decir mira, ¿ya? Pero hay otros en las que estás cantando, ¿no? Hay otro punto con la devoción, es, ustedes lo hacen aquí todo el tiempo, nosotros en casa también, es agradecer el alimento, ¿no? O esos momentos, el alimento, o sea, lo que sea. ¿Sí? La gratitud, ¿no? La gratitud por las cosas, ¿sí? Cada uno tenemos como creencias diferentes, pero sí, en qué creemos, cómo lo expresamos. Hay casas con altares, hay casas con imágenes, hay espacios en donde se habla, el fuego. O sea, cada uno coge elementos de lo que sea, pero es mostrarle al niño que eso está, ¿no? Y que lo podemos hacer conjuntamente y nos acompañas en eso, porque también no puede ser el adulto es el que hace, ¿no? Vamos juntos y nos acompañas en esa devoción a, ¿sí? En ese respeto a, también es la otra, ¿no? El abuelo o la abuela o ese ser amigo, acompañante que sea, que es sabio, ¿sí? Al que uno le tiene respeto y le agradece por eso que le está enseñando y le está compartiendo. Ese tipo de actitudes son las, sin tener que decirle, oh, mira, él es muy sabio, no, solamente es, tengo una actitud de gratitud y de amor y respeto por ese ser, ¿sí? De recordarlo, de tenerlo presente en el momento en que hablo con ese ser, cuando compartimos, cuando lo nombramos, ¿sí? Eso les va quedando a los chicos. Y también tolerancia por creencias diferentes, ¿no? Claro. Es otra manera de devoción no fanática, sino como de creo profundamente en lo mío, pero también respeto en lo que creo, ¿no? Claro, eso es muy importante en esta época, porque estamos llegando al equilibrio, ¿no? No puede ser ni un extremo ni el otro, sino cómo llegamos todos al punto medio de equilibrio. Entonces, bueno, estos son como los 4 elementos de los que quería hablarles el día de hoy, en cuanto a cómo naturalmente podemos acompañar a los niños en ese primer septenio, ¿no? ¿Qué elementos les podemos dar para que ellos estén más sanos, ¿sí? Más tranquilos? Cuando tú le repites dentro de ese ciclo, dentro de ese ritmo, todo el tiempo lo mismo, ellos no van a estar como con zozobra de qué va a pasar al día siguiente, porque sabe que todos los días pasa lo mismo. Entonces están totalmente tranquilos, ¿sí? Saben que todos los días se levantan a X hora, bueno, en tal momento, saben que hay unos días que se levantan tarde, porque es fin de semana, saben que todos los días van a clase, que después los recogen, que después se alimentan, como que siempre pasa lo mismo y no están, ¿será que van a venir por mí hoy o no? ¿Será que voy a comer ahorita o en 3 horas cuando ya tenga muchísima hambre? ¿Será que no? Simplemente ellos van navegando con tranquilidad y eso tiene unas repercusiones a nivel vital y a nivel de salud, ¿no? O sea, cuando el niño es ansioso, sí, es porque quizás tienen desórdenes en sus rutinas. Sí. Dentro de los ritmos es muy notorio y además cada niño tiene una diferencia en cuanto al percibir esas cosas. Como todos somos diferentes, ¿no? Hay una situación, cada uno la ve, la percibe y la digiere de manera diferente, ¿sí? Hay quienes les afecta un montón, hay quienes no, así somos como seres humanos. Ellos es lo mismo en ese momento tan chiquitos y ese cambio de ritmo les puede afectar de manera diferente, pero sí. Y además, en este momento de la historia en el que estamos, las pantallas, pues es un tema súper delicado con ellos, porque eso también influye muchísimo en el temperamento,
en las disposiciones que tengan o no para, ¿sí? La capacidad de concentración, claro, además, no sé, los videojuegos están todo el día, están matando gente en el videojuego, no sé qué, son imágenes que se les queda grabadas. Los niños trabajan con imágenes más que con pensamientos, son imágenes. Le narras un cuento y ellos se van haciendo la imagen de esa niña que va caminando por el bosque. Cuando ellos están viendo esas imágenes se graban y no es que se quiten, sino que están ahí. Tú le pones un videojuego, no pasa nada, míralo, está bien y está contento. Pero eso no va a repercutir ahí. Más adelante puedes estar viendo todas las repercusiones que hay. Entonces, claro, dime. Pues, por ejemplo, cuando hay un niño que ves que está afectando a los demás, y sí, como que no es que lo haga por mal, pero realmente se nota, no sé, que activa que los otros pues estén mal, como cómo manejas eso. Sí, hay que empezar diciendo que no hay niños malos, ¿no? Eso no existe. Todos los niños son buenos, ¿sí? Por naturaleza espiritual con la que llegan a la tierra, todos los niños son buenos. Pero, exacto, pero hay temperamentos diferentes, claro. Hay quienes son así coléricos, explosivos, hay quienes son sanguíneos, saltarines, hay quienes son melancólicos, entonces van así como que van como pensando a ver por qué y sí y van, y hay otros que son flemáticos y casi ni van, ¿no? Como que tú tienes que empujarlos para que vayan. Entonces, hay diferentes tipos de temperamento, pero también hay diferentes condiciones en su casa que pueden generar esto, la exposición a pantallas, a imágenes fuertes, a situaciones fuertes que pueden movilizar eso. Además, hay energías diferentes, ¿no? Miles de energías, pero es como esos niños necesitan esa atención y te exigen un mayor acompañamiento, ¿no? Tienes que estar ahí, y buscando todo el tiempo cómo. No hay unas ecuaciones donde te diga, mira, pones esto en función de y te da esto, no. Sino es cómo cada uno necesita algo y puedes conectarte con ese niño y poder conjuntamente identificar qué es lo que necesita ese niño específico. Suele pasar que esos niños que son muy hiperactivos, no sé qué, necesitan es un adulto que esté ahí, que lo tenga más presente, que lo ponga a participar más, a que sea el ayudante, porque son niños con mucha energía. Entonces tú le pones cosas para hacer a esa energía que tiene. No quiere decir que eso lo solucione todo, pero con eso empiezas a buscar elementos que acompañen, ¿no? Entre otras, mantenerles un ritmo, hablar en casa, o sea, la idea es que siempre haya una secuencia. En la escuela hacemos esto, pero para que funcione, pues tiene que en la escuela pasar lo mismo que en la casa, ¿no? No puede ser que aquí seamos súper rítmicos y en casa estemos súper desvirulados con tiempos y con cosas, porque es que así somos nosotros. Es bueno, si queremos acompañar realmente ese ser, ¿cómo hacemos una conjunción entre los dos para que la cosa pues fluya realmente y le aporte y le nutra al niño? Y la otra que yo siento que es súper importante es, en ese momento uno se tiene que poner ahí a conectarse, como pedir ayuda, ¿no? Y decir, de esas cosas mágicas que a uno se le ocurren de rapidez para poder traerlo y acompañarlo y acogerlo, porque realmente los niños en ese primer septenio que están hasta ahora llegando necesitan mucho cobijo, que se sientan acompañados, que se sientan amados, que se sientan seguros, que sientan calor, entonces es como pedir y que a uno le llegue, ay, justo en ese momento se me ocurrió esto y lo pude traer aquí conmigo. ¿Ibas a decir algo? Quería preguntar la proporción de casa y esta educación, porque usualmente yo en una educación de 8 horas, y luego, o también hay educaciones que tienen 12 horas a los niños porque sus padres trabajan y están pocas horas en casa. Entonces, ¿qué proporción crees que podrías indicar como adecuada?
Y también el grupo de trabajo, más o menos cuántos niños, si fueran, por ejemplo, de varias edades, porque sé que también, pues, muy lindo que son muchos niños, pero siento que también se canaliza mucho cuando hay un grupo, como decir, más o menos de 7 niños a 12 niños, como para que todo funcione. Pues es que realmente la educación se ha establecido en cuanto a horarios por las necesidades de los adultos más que por las necesidades de los niños, ¿no? Que ellos vayan a un maternal al año y medio no es porque el niño lo necesite, es porque los papás necesitan ir a trabajar, necesitan que se los cuiden. Y es entendible, para no entrar como en crítica al respecto, es entendible por las situaciones sociales en las que estamos, pero no es saludable, ¿no? Realmente un niño pequeño, ¿a quién quiere? O sea, a la mamá y al papá todo el tiempo, preferiblemente a la mamá y que esté con él todo el día y lo acompañe y le mire todo lo que hace y le consienta todo lo que hace y si le pasa algo sea la primera que está ahí para ayudar. ¿Sí? Entonces esos acompañamientos que es necesario desde lo social, no necesariamente es lo saludable desde lo que necesita el niño pequeño. Lo preferible es, lo recomendable es 3 años, porque en ese momento empiezan a hacer un proceso de socialización, ¿no? Antes de eso, ellos juegan solitos, todo es mío, no importa lo que está pasando allá, solamente es esto mío, 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 y ven muy cerquita, cuando cumplen los 3, suben un poquito la mirada y dicen, ah, ya está el otro, podemos jugar, podemos relacionarnos, pero no es tan fácil, ¿no? Es todo un proceso de aprendizaje porque le quita, le pega, yo quería justo el mismo, cuando son de la misma edad es más complejo porque están en el mismo proceso, entonces se quitan más y a veces el que más le pega y a veces ese proceso necesita un acompañamiento social en cuanto a, para que aprendas a hacerlo, pues necesitas a otros para hacerlo, ¿no? Entonces sí necesitas estar compartiendo con otros, pero un proceso de media jornada estaría bien. O sea, media jornada quiero decir, jornada de la mañana estás en eso, pero en la otra media jornada estás con tu casa porque estás recibiendo todo lo que te va a dar de base para el resto de tu vida. ¿Sí? Donde estás viendo tus papás qué hacen, cómo lo hacen, qué comen, cómo afrontan la situación. Todo eso es lo que nos dieron a nosotros y nosotros le damos a esos niños como base para la vida. Entonces, esas jornadas de media mañana me parece, súper justas, necesarias por la parte relacional y social, pero también donde, bueno, es un trabajo conjunto, porque no se puede tomar la educación como que el que educa es el docente, le entrego el chico, vengo por él más tarde, pago, lo que me pidan se lo pago y me desentiendo. Sino es un proceso conjunto, familia, colegio, y donde lo hacemos entre los dos. ¿Sí? Nos comprometemos los dos, asumimos responsabilidades los dos, disfrutamos los dos, nos ponemos contentos de los logros los dos, pero no es como usted allá, yo acá y solamente por el dinero, no, realmente no es una educación consciente, ¿no? Tendría que ser una cosa de lo hacemos conjuntamente y cómo lo hacemos. Entonces, media jornada está bien para niños de primera infancia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tenía una, pero es que no sé, que eso ya depende, es como depende del colegio y la educación, la pedagogía que manejen, porque entonces, ¿cómo trabajarían los grados en la pedagogía Waldorf y la pedagogía, pues que es la que siempre es la tradicional del país? Entonces, ¿cómo hacen para homologar, digamos, esos grados que se ven tradicionalmente acá? Bueno, eso lo podemos hablar mañana. Mañana tenemos otra charla también de educación, pero ahorita que hablamos de solamente primer septenio, pues creo que no tenemos que homologar preescolar, ¿no? Como que aprender esas cosas de preescolar es aprender cosas de la vida cotidiana, ¿no? A ser independientes, a poder ir al baño solo, a poder comer solo, a lavar mi plato solo, a que cojo mi maleta y me responsabilizo de ella, como ese tipo de cosas que digo, bueno, por ahora no homologamos eso. ¿Alguna otra pregunta?
Yo tengo como un comentario y es que siento que ahora los adultos como que eso podemos aprenderlo en este momento de la vida adulta. Entonces, no sé si hay como alguna forma, algún taller, algo que nos dé como, porque literal, o sea, yo te escucho y siento que es algo que tengo que aprender ahora. Bueno, eso fue lo que yo nombraba al principio cuando decía los primeros 21 es un proceso de aprendizaje con otros, ¿no? Hay alguien externo que viene y nos enseña y nos apoya para terminar de formarnos. Creo que todos aquí estamos más de los 21, de ahí para allá nos corresponde a nosotros solos, ¿no? Como que también agradezco la educación que me dieron, el acompañamiento. Ese acompañamiento fue desde la mejor intención de mis padres y mis acompañantes, hasta donde les dio sus conocimientos y está bien y lo agradezco, ¿no? Eso me hace la persona que estoy acá. Pero si quiero hacer un pedacito más después de los 21 es autoaprendizaje, ¿no? Entonces me di cuenta que yo como que no tengo mucha voluntad para hacer las cosas, entonces me toca enfocarme en, tengo que aprender a tener más voluntad, ¿no? ¿Por dónde? Me he dado cuenta que soy súper arrítmica, uy, no, a mí me ha costado un montón, ¿no? Yo no lo era, yo era súper arrítmica, para las dormidas, las levantadas, todo súper arrítmica, ¿y qué me ha tocado? Con las hijas decir, ay, espere, porque es que eso es, tengo que volverme arrítmica yo para que pueda pasársela a ellos, porque si no, ¿quién arma el ritmo del día? Pues soy yo, que soy la adulta. Entonces es un proceso ya de aprendizaje personal. Sí, casi. Hay una estrategia que se llama reparenting o reparentarse. Entonces es como tú misma canalizar a tu mamá y a tu papá y ser como ese adulto también reconociendo al niño chiquito y reparentarse. También como, Sí, la otra semana. como el ejercicio que tenía acá en el afro, es como, acá tenemos un ritmo, entonces, y toda esa educación Waldorf la habitamos acá, o sea, nosotros no tenemos incertidumbre de que si vamos a comer o no vamos a comer. O a qué horas está. Claro, a qué horas, como que tenemos todo súper pautado, y eso nos hace también un ritmo, entonces, como también mantenerlo, porque ya tenemos una base. Sí, seguro. Yo digo, es como también como a nivel general, porque nosotros acá, pues claro, pues la gente fuera todavía está perdida en eso. Claro, pero ahí es un trabajo personal primero de reconocimiento, ¿no? De decir, ay, yo no me he dado cuenta que de verdad yo soy arrítmica. Yo pensé que estaba bien, que yo todos los días voy, me levanto, me acuesto, ¿no? Es a qué horas te levantas, a qué horas te acuestas. Es decir, sí, me hace falta eso. Eso es cualquiera de las cosas, ¿no? Y también estaría bueno como, no sé si me puedes recomendar algunos libros de Steiner también, porque yo creo que él habla mucho de eso, de cómo son los ritmos de la vida en general, como por cada sistema. Sí, podría compartirles algo. De todas maneras, no es fácil leerlo a él, porque es muy profundo y tiene conexiones de muchas cosas, porque él abarcó pues un montón de áreas en la vida, ¿no? A nivel de pedagogía, de siembra, de construcción, de medicina, bueno. La vida misma. Sí, la vida misma. Entonces podríamos mirar y les comparto. Y hay unos ejercicios, ¿sí? Unos ejercicios específicos que dice, bueno, también a nivel de no criticar. Entonces voy a ponerme la conciencia, cuidar la palabra. Hasta va a medir mis palabras, hasta donde me corresponde, ni una palabra más, pero tampoco retraerme socialmente y no compartir, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay de toda la acción, hasta donde mi acción me está involucrando a mí, pero está afectando a los otros, y esa acción la decidí yo, sí. O sea, como es un montón de elementos que nos da, pero que nos pone como en el ejercicio de conciencia y hazlo. Conciencia y hazlo. O hay unos ejercicios de repetición. Por ejemplo, cuando estaba en la formación de jardineras, teníamos que hacer una observación diaria a la misma hora en el mismo lugar.
durante, ¿cuánto tiempo fue eso? No sé, 1 mes, 2 meses, que teníamos que estar observando y haciendo una anotación a la misma hora. ¿Okay? Ritmo. O sea, ponte tú todos los días a la misma hora, no es fácil. ¿No? Entonces, bueno, me alegra mucho haber podido compartir con ustedes. Gracias. Nos vemos entonces mañana y continuamos hablando de pedagogía otro ratico. Gracias. Me tengo que retirar. Claro que sí, nosotros aquí cerramos. Listo. Cerramos.